La grata presencia de la doctora María Carolina Maldonado, médico cardiólogo, y vamos a hablar de un tema muy interesante, ya que hay cambios climáticos en el mundo y en Venezuela tenemos un calor, pero increíble. De verdad, tú sales a la calle, los ambientes, parecemos en Caracas, Maracaibo. Sí. Ellos están más acostumbrados, pero bueno, ella es cardiólogo y vamos a hablar del tema de la salud cardiovascular y el cuidado tras los cambios de temperatura. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al programa. Muy buenas tardes. Un placer tenerte. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Y sí, como tú dices, estamos de una ola de altas temperaturas no solo en Venezuela, en muchas partes del mundo. Y esto, como en todo organismo, tanto las temperaturas extremas, no solo el calor, sino también el frío, lo que nos ocasiona son muchos cambios a nivel corporal, porque nuestro sistema regulador de la temperatura no está acostumbrado a estos cambios tan extremos. Y entre muchos de los órganos que está afectado, bueno, el corazón como la bomba del cuerpo humano es la que primero se afecta. Y sobre todo, bueno, en cardiología tenemos pacientes con mayor probabilidad de riesgo, que son los adultos mayores y los niños, porque estos cambios que sufrimos de manera fisiológica por estas altas temperaturas, en ellos son menos demostrados. Entonces, por eso es que las altas temperaturas, las primeras consecuencias que tenemos son muertes cardiovasculares. Sí, muerte cardiovascular, muerte súbita, un infarto. Puede ser muerte súbita, bien sea un infarto, puede ser arritmias, porque como Arritmia. aumenta la sudoración, entonces nuestros pacientes adultos mayores sobre todo, ellos no manejan los síntomas de deshidratación o la sensación del centro regulador de la sed, no está tan bien regulado a su edad como en un paciente de edad media, en un adulto normal. Entonces a veces estos pacientes vemos deshidrataciones extremas que al perder electrolitos, sobre todo potasio y sodio por la Potasio y sudoración, sodio. nos conlleva arritmia o nos conlleva el calcio, sobre todo también, que es el neurotransmisor de los músculos, comienza a no transmitirse el impulso nervioso a través de los músculos y empieza como las convulsiones o Wow. pacientes pueden tener mareo, falla de la vista, o sea, es una amplia O gama sea que de tú síntomas. recomendarías que la gente debe tener Pedialite, alguna de estas bebidas energéticas tipo Gatorade, alguna cuestión que le pueda subir, sobre todo para sus empleados. Yo vi un caso hace poco de uno de los que trabaja en el estacionamiento del edificio afuera y dice, bueno, por el calor le dio una baja tensión y lo tuvieron que una semana de reposo. Sí, deberíamos, si tenemos en nuestro hogar o nuestro lugar de trabajo poblaciones extremas, bien sean niños, que bueno, en lugar de trabajo no en casa, o adultos mayores, sí tenemos que tomar precauciones. Primero, tratar de evitar mantenerlos en temperaturas extremas, tratar de mantenerlos en ambiente fresco, mantenerlos siempre bien hidratados. El problema es que no tengan, porque también el corazón es una bomba y cuando yo tengo falla cardíaca, la sobrehidratación también tiene sus Sí. consecuencias, ¿no? Entonces, también los pacientes nuestros enfermos crónicos cardíacos, que entre sus tratamientos está el uso de diurético de manera habitual, Ujú. tienen que estar muy pendientes en estas épocas del año con su cardiólogo para ajustar y también su tratamiento antihipertensivo, porque esta ola de calor, entre las consecuencias que trae este cambio regulador del sistema regulador de la temperatura a nivel cardíaco, es una vasodilatación. Y al haber esta vasodilatación, tenemos hipotensión en pacientes que previamente ya toman tratamiento antihipertensivo. Entonces, por eso es que en esta época los cardiólogos tenemos que estar muy pendientes o el Sí. paciente estar Pa- muy pendiente con su tratamiento. Para esa hipertensión es un No, hipotensión. hipotensión que se indica como remedio en contra de esto. Sí, primero, bueno, que el paciente, si no tenga contraindicación, ajustarle la dosis de sus tratamientos antihipertensivos y de sus diuréticos en esta época. Mantener a estos pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular demostrada y diagnosticada, mantenerlos siempre en un ambiente con una temperatura que esté más bien hacia tendencia, más bien hacia la baja. Hidratarlos de la mejor manera. Ujú. Evitar también los alimentos que contengan mucha azúcar o edulcorante o las bebidas alcohólicas, porque las bebidas alcohólicas me aumentan la deshidratación y las bebidas con mucha azúcar también me aumentan la deshidratación. Deshidratación. Mira, el diurético es importante porque
los pacientes cuando tienen, y lo he visto en muchos casos, entran en cuadro, muchos pacientes tienen aguas en el corazón y entonces tienen que hacer el doble esfuerzo. Explícame el ciclo porque no respiran bien, entra el agua en el corazón y el diurético los ayuda. Hay que ver, no todos los pacientes son iguales. Tenemos que ver si este paciente ya tiene un daño cardíaco establecido. Y por supuesto que este cambio de la temperatura le va a afectar mucho más porque, como te digo, hay una vasodilatación, el corazón baja la tensión arterial, pero aumenta como mecanismo reflejo su frecuencia cardíaca. Entonces, un corazón que disminuye su consumo de oxígeno en sus arterias por ese aumento del gasto cardíaco de la frecuencia cardíaca, y esto me conlleva a un déficit de oxígeno en las arterias coronarias y en el músculo cardíaco, que es lo que nosotros llamamos angina o infarto al miocardio. Es una de las consecuencias de las altas temperaturas. Esto lo vemos más, como te comento, en pacientes ya con enfermedad cardíaca establecida o en pacientes adultos mayores. Sí, también hubo una consecuencia del COVID, muchas personas le dio pericarditis. Sí. Y no sabían, 50%, 40%, sí. Y empezaron a hacer deportes y un infarto. Sí, bueno, súbito. Y en pacientes también sanos o que llevan un ritmo, un estilo de vida de actividad física diaria. Así tú seas un paciente sano, siempre nosotros tratamos de evitar que con estas altas temperaturas hagan actividad física en horas extremas y al aire libre. Así tengas un corazón sano, porque igualito todos estos mecanismos compensatorios que tiene el corazón, también ellos con corazón sano se ven afectados. Y fíjate que vi que algunas personas que le mandaron algún tipo de medicina, les mandaban colchicina. Sí, porque la colchicina que es más para lo que es gota, pero es un desinflamatorio. Sí, nosotros lo usamos mucho en cardiología porque, como tú dices, en ese momento la pericarditis, que era una inflamación de la membrana o de la bolsa que cubre el corazón, que era por efecto de la misma inflamación o toque de la inflamación del virus como tal a nivel de la membrana cardíaca, eso se inflamaba y hacía que el corazón no pudiera durante su ciclo cardíaco distenderse y contraerse de manera adecuada, porque esa membrana que le permite hacer eso de una manera se distendía. Como quien dice fisiológica, estaba dura y engrosada y no permitía. Entonces el paciente tenía ese dolor o esa dificultad para respirar, y bueno, la colchicina es uno de los medicamentos que nos ayuda a desinflamar esa membrana cardíaca. Pacientes que tienen un marcapaso, tienen que revisárselo, porque he oído también de algunos casos que casi se les vence o tienen una arritmia y han podido fallecer. Bueno, el marcapaso es una pila. Es una pila. Que sabemos que tiene una vida útil y sabemos que tiene una vida media. Cada paciente utiliza su marcapaso, depende de su demanda. Hay unos que son dependientes completamente del marcapaso y lo utilizan un 100%. Hay otros que solamente lo utilizan cuando baja mucho la frecuencia cardíaca. Entonces, no se le gasta igual al que lo utiliza 100% al que lo utiliza de manera eventual. Generalmente nosotros siempre recomendamos un chequeo anual del marcapaso. Uno llama eso interrogar el marcapaso, y ahí vemos cuánta pila le queda, si ha hecho arritmia. Hay varios tipos de marcapaso y hay unos que son desfibriladores, que si el paciente tiene un infarto, que si el paciente tiene una arritmia tipo ventricular, el mismo marcapaso tiene la capacidad de descargarte, hacerte un choque eléctrico. Entonces, bueno, nosotros cuando hacemos esa revisión del marcapaso, él nos da como un detalle, un resumen de todo eso desde la última vez que lo evaluamos. Importantísima información, doctora. Denos sus datos para cualquier persona. En Instagram, @macemaldonado. Sí. Macemaldonado. Sí. Está sencillo. Y querer su teléfono por si lo quieres. Bueno, y estoy ubicada, mi consulta regular es en la Clínica Santa Sofía del Cafetal. Mi teléfono de consulta es 0212-986-1690. Repítelo. 0212-986-1690. Ahí estaré para cualquier duda o consulta que quieran hacer. Te volvemos a llamar. Muy interesante tu entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Pedro, un placer. Gracias, el placer es mío. La doctora María Carolina Maldonado, médico cardiólogo. Son las